Vamos a entrar un poquito en un tema cultural, político cultural, no solo cultural, político cultural, porque resulta que hace 62 años, un 11 de febrero, eh, nacía en la Argentina el movimiento del nuevo cancionero. Y el movimiento del nuevo cancionero, espere que me está faltando una hoja, lo voy a buscar, que fue creado, entre otros artistas, por Armando Tejada Gómez, Matus, Mercedes Sosa, que era una flaquita en aquella época. Me está faltando algo. Lo vamos a compartir. Bueno, el nuevo cancionero venía a proponer esta cuestión de que había que dejar, entre otras cosas, de cantarle al paisaje y cantarle al amor, y había que comprometerse más política y socialmente desde los fundamentos que tenía el nuevo cancionero, ¿no? Está faltándome una hoja. Por ejemplo, dice, el nuevo cancionero luchará por convertir la presente adhesión del pueblo argentino hacia su canto nacional en un valor cultural inalienable. Afirma que el arte, como la vida, debe estar permanentemente en transformación y por eso busca integrar el cancionero popular al desarrollo creador del pueblo, todo para acompañarlo en su destino, expresando sus sueños, sus alegrías, sus luchas, sus esperanzas y, por qué no, también sus tristezas. Los firmantes del primer manifiesto o del manifiesto del nuevo cancionero fueron Tito Francia, Manuel Oscar Matus, Armando Tejada Gómez, Mercedes Sosa, Clide Villegas, Víctor Gabriel Nieto, Martín Ochoa, David Caballero, Horacio Tusoli, Perla Barta, Graciela Lucero, Django Leal, Emilio Crosetti y Eduardo Aragón. Al lanzamiento del nuevo cancionero también adhirieron muchos artistas mendocinos como el escritor Antonio Di Benedetto y el pintor Carlos Alonso. Más adelante el movimiento adquiriría carácter nacional y latinoamericano. Algunas cosas de las que proponía el movimiento del nuevo cancionero. Dice, el movimiento del nuevo cancionero sostiene la necesidad de un cancionero integrado común. Hay patria para todo el cancionero, solo falta integrar un cancionero para todo el país. Luego, reconocer como raíces del nuevo cancionero a Buenaventura Luna, luego de reconocer como raíces del nuevo cancionero a Buenaventura Luna y a Atahualpa Yupanqui, destaca el auge que estaba viviendo el folclore y busca definir su sentido. Nosotros afirmamos, dicen los integrantes, que este resurgimiento de la música popular nativa no es un hecho circunstancial, sino una toma de conciencia del pueblo argentino que no le escamotea ni al artista ni a su pueblo. Esta toma de conciencia es lo que se propone el nuevo cancionero. Finalmente el manifiesto responde a la pregunta, ¿qué se propone el nuevo cancionero? La integración de la música popular en la diversidad y las expresiones regionales del país. La participación de la música típica, popular y popular nativa en las demás artes populares. Rechaza todo regionalismo cerrado. Se propone depurar de convencionalismos y tabúes, tradicionalistas y a ultranzas. El patrimonio musical desechará, a ver, esto lo voy a leer de mano. Esto lo escribí yo y yo ni lo entiendo, mira. ¿Qué se propone el nuevo cancionero? La integración de la música popular en la diversidad de las expresiones regionales del país. La participación de la música típica, popular y popular nativa en las demás artes populares. Rechaza todo regionalismo cerrado. Se propone depurar de convencionalismos y tabúes tradicionalistas a ultranzas el patrimonio musical
desechará toda producción burda y subalterna que con finalidad mercantil intente encarecer tanto la inteligencia como la moral de nuestro pueblo. Buscará la comunicación, el diálogo y el intercambio con todos los artistas y movimientos similares del resto de América, que eso es lo que después pasó, ¿no? Bueno, en este párrafo chiquitito que les acabo de leer, hay un poco de todo lo que venimos hablando y pidiendo nosotros en las editoriales, ¿no? La toma de conciencia. El movimiento habla de la toma de conciencia y que desechará toda producción burda y subalterna que con finalidad mercantil intente encarecer tanto la inteligencia como la moral de nuestro pueblo. Mire qué mensaje. Hoy que todo vale plata, hoy que la plata vale más que las personas, porque eso lo podemos ver todo el tiempo, el movimiento del nuevo cancionero venía en aquella época a decir todo lo contrario, ¿no? ¿11 de febrero de cuánto? Y hace 62 años... 62 años. Saque la cuenta. 63. ¿En el año 1964 fue? 63. No, 63, sí. Sí, señor. 62 años. En el año 1963. Después tenemos para leerles algo más, antes de pasar una poesía de Armando Tejada Gómez. Vamos a leer ¿para qué sirvió el movimiento del nuevo cancionero? Como decía recién, la última parte de la que hablaba, buscará la comunicación, el diálogo y el intercambio con todos los artistas y movimientos similares del resto de América. Y la proyección latinoamericana que tuvo el movimiento del nuevo cancionero argentino se conectó e inspiró a movimientos similares en otros países de América Latina. En Bolivia, por ejemplo, los Jarcas. En Chile, el movimiento de la nueva canción chilena, Violeta Parra, Quilapayún, Víctor Jara, Inti Limani. En Cuba, los músicos de la nueva trova, como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, y tantos, y tantos, y tantos. En Estados Unidos, Willy Colón. En Guatemala, King Lalat. En Haití, Marta Jem Claude. En Nicaragua, Carlos Mejía Godoy. En Panamá, Rubén Blades. En Paraguay, Meneco Galeano, Ricardo Flecha, Alberto Roda. En Perú, Nicomé de Santa Cruz. En Uruguay, los olimareños, Citarrosa, El Sabalero, Daniel Biglietti. En Venezuela, Ali Primera, los Guaranguao, los Guaraguao. En México, Oscar Chávez y Amparo Ochoa. La vigencia del nuevo cancionero. En 1982, un grupo de artistas, entre los que estaban León Gieco, Víctor Heredia, el Quinteto Tiempo, Carlos Terribili y las Voces Blancas, entre otros, presentaron al Foro Internacional de la Nueva Canción, celebrado en México, una ponencia titulada Canto, Pasión y Lucha del Nuevo Cancionero Argentino. La ponencia parte de destacar la importancia global de la canción popular como fenómeno cultural de nuevo tipo y llama a luchar para que la nueva canción desarrolle la actitud crítica del público antes de ser instrumento de opresión, mediatización y desarraigo de la personalidad social y nacional. En 1998, el Instituto Provincial de la Cultura de Mendoza organizó un concierto homenaje al nuevo cancionero en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. En el 2002 se realizó un lanzamiento del manifiesto del nuevo cancionero en ocasión de un homenaje a Armando Tejada Gómez en el Teatro de Avenida de Buenos Aires. En esa oportunidad, Víctor Heredia escribió en el manifiesto original la adhesión de artistas y personalidades de toda América Latina. El 26 de septiembre del 2007 se realizó un concierto tributo al nuevo cancionero en el mismo teatro IFT, en el que se realizó su primera presentación en la ciudad de Buenos Aires. El nuevo cancionero, por ejemplo, ya había nacido hace unos años antes canciones con fundamento, que esto se grabó o se empezó a cantar antes
de la proclamación del nuevo cancionero. Poco antes de difundir el manifiesto, Mercedes Sosa había lanzado su primer álbum, La Voz de la Zafra, en 1962, y en 1965 lanzó el segundo, Canciones con Fundamentos. Ambos álbumes pasaron desapercibidos. No obstante, La Negra alcanzaría la consagración ese mismo año, en 1965, cuando Cafrune tuvo el gesto de pedirle que suba al escenario y cantara en el Festival de Cosquín. Sin embargo, en esos dos álbumes originales ya estaba presente la esencia del nuevo cancionero, que Mercedes Sosa mantendría en adelante. En 1969, con la grabación y la difusión mundial de Canción con Todos, de Tejada Gómez y César Isela, hasta convertirse en una especie de himno no oficial de América Latina, el movimiento alcanzaría uno de sus momentos culminantes. Algunas de las canciones históricas del nuevo cancionero aparecen El Viejo Matías de Víctor Heredia, Fuego en Animaná de Armando Tejada Gómez y César Isela, Solo le pido a Dios de León Gieco, Canción de Cuna para despertar un gobernante, María Elena Walsh, recién lo pasábamos nosotros, María va de Antonio Tarragorrot, Samba para no morir, Cambre Lima Quintana, Ambros y Rosales, Samba Azul de Tejada Gómez y Tito Francia, tiene una historia esa samba, Valderrama de Guizamón y Castilla, Todavía cantamos, Víctor Heredia, y Pastor de Nube, Castilla y Portal. Bueno, vamos a leer algunos de algunas adhesiones que ha tenido el nuevo cancionero y después ya vamos a una poesía y terminamos con este tema. ¿Usted quiere agregar algo? Mire, Iracua, yo estaba pensando mientras lo escuchaba a usted que no es casual que haya nacido el nuevo cancionero, porque a veces hay una interpretación de la historia, que las cosas pasan porque pasan, ¿no? Claro. O sea, todo brota espontáneamente, es la famosa teoría del caos, de que todo lo que ocurre porque sí. No tiene una explicación histórica, no hay un clima de época, no hay un carajo de nada. 1963, hacía 4 años que había nacido la Revolución Cubana. En 1963 el Che estaba vivo y estaba por abandonar Cuba para irse a hacer la revolución con Patrice Lumumba en el África. En 1963 estaban vivitos y coleando Roberto Santoro, Francisco Paco Urondo, Miguel Ángel Bustos, ¿no? Y Mario Jorge de Beliz acababa de publicar Canto a los Hombres del Panduro, que es una de las páginas más hermosas de la poesía argentina, después de toda la poética de Armando Tejada. O sea que había un clima de época, existía la generación del 60, de la cual todos estos muchachos formaban parte, ¿no? Es decir, el nuevo cancionero es el emergente cultural de un proceso de lucha antidictatorial profundo que se estaba dando en Argentina. Faltaban 6 años para el Cordobazo, ni más ni menos. O sea que todo esto no es casual, no es que se juntaron 4 poetas en un bar y dijeron, che, vamos a hacer que el nuevo cancionero, dale. No. Hay toda una historia detrás, que es la historia de la República Argentina. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, y con la inquietud que tenían estos artistas, claro, ¿no? Por ejemplo, y aparte que eran monstruos, todos eran monstruos, ¿no? Sí, Tejada Gómez en una entrevista, él deja muy claro, porque Tejada Gómez cantaba también, tocaba la guitarra y cantaba, sí, ¿no? Y él dice en una entrevista que era importante para él dejar de cantar, porque había muchos cantores, pero que era más importante militar la palabra. Y por eso él se dedicó, él era poeta, escritor, ya lo era, pero también escribía canciones y también cantaba, y abandonó el canto para militar la palabra. Mire qué interesante, ¿no? Verlo desde ese lugar. Y llevar un mensaje crítico, pero no solo crítico, sino también esperanzador, y llegar un mensaje auténtico, genuino, a través de la palabra por todo el mundo. Y aparte cuando vos lo escuchás
en los audios a Tejada, cuando Tejada abre la boca. Mamma mía. Papito, ¿no? ¿Cómo recitaba la poema? Mamma mía, pero más allá de cómo Increíble. recitaba la visión de la vida que tiene, hay una entrevista que hizo en Mendoza que dura más o menos 50 minutos, imperdible, ¿eh? Si la buscan, está en YouTube, está en todas partes, busquen entrevista a Hermano Tejada Gómez, lo que van a disfrutar y lo que van a aprender, por las cosas que dice Hermano Tejada Gómez, ¿no? En esta entrevista una mujer, una oyente, le dice, de alguna manera él lo toma como un reclamo, ¿no? Cuando la mujer le dice, ¿por qué se fue de Mendoza? ¿No? Y él le contesta, yo me fui de Mendoza con la tarea hecha, ya había escrito 10 libros y tenía 100 canciones escritas. Pero me fui de Mendoza porque él dice, yo me di cuenta que la discusión seria sobre la cultura y la torta se corta en Buenos Aires. Claro. Y es donde Dios atiende, dice. Y yo quería un mensaje para mi gente. Y yo quería un mensaje para mi gente y en ese lugar era donde lo tenía que dar y ir a disputar. Y yo quería un pedacito de la cultura para Mendoza, pero lo tenía que ir a disputar ahí. Es tremendo, ¿eh? Cuando uno lo escucha Claro, hablar uno esa- piensa en Mendoza hoy, que pasó a ser la capital de la poesía a la capital del vino, ¿no? Claro, bueno, ya lo era, ¿no? Ya lo era, pero bueno. Ya lo era antes. Ahora ¿no? lo único que es vino. Bueno, en los años siguientes y hasta el golpe de Estado de 1976, muchos artistas argentinos confluyeron en el mismo renovado la canción argentina, como Hambre Lima Quintana, César Isela, Gianni Suárez, Víctor Heredia, Julio Lacarra, León Gieco, el Cuarteto Supay, el Chango Farías Gómez, Marián Farías Gómez, Los Trovadores, el Grupo Vocal Argentino, el Quinteto Tiempo, Ramón Ayala, Las Voces Blancas, Dino Saluzzi, Jorge Marciali, Horacio Guaraní, Opus 4, Antonio Tarragó Ross, Enrique Shopping, Cuchi Leguizamón, Manuel J. Castilla, el dúo salteño, los hermanos Núñez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Hay un comentario, y con esto cierro y vamos a escuchar, preparamos la poesía de Hermano Tejada Gómez. Hay un comentario de César Isela que dice, en 1963 con los fronterizos habíamos ido a Mendoza y habíamos conocido en un mismo día a Atahualpa Yupanqui, Armando Tejada Gómez, a Oscar Matus, el pintor Carlos Alonso, Tito Francia y a una flaquita tucumana, la mujer de Matus, Mercedes Sosa. Me sorprendió mucho el repertorio que ellos cantaban. Era diferente a lo que conocía, tanto melódica como poéticamente. Le agregaban contenido a su música, que hasta entonces era solo descriptiva. Ese sonido nuevo me maravilló y me agarré un metejón con ellos. Eso dice César Isela, ¿no?